Bien, ¿se está viendo las diapositivas? Espero que sí, ¿no? Muy bien, Sí, vamos. profe. Gracias, gracias. Entonces vamos con orígenes de la psicología. Curso de psicología, pues, implica ver la psicología desde un punto de vista general. Y es así como vamos a abordar el curso para tener una visión completa, total, de lo que es pues la psicología actual, empezando desde cómo fueron sus inicios, ¿no? Entonces, veamos un poco esto. ¿Qué estudia la psicología? Muchas veces se confunde incluso con la psiquiatría y antiguamente se confundía con la brujería, sí, se pensaba que era una cuestión del alma, ¿no? De los fantasmas, los espíritus, porque la psicología empezó así, pues, ¿no? En realidad la psicología estudia la mente, ¿no? Los procesos mentales y cómo se comporta, cómo nos comportamos los seres humanos. Buscamos a través de la psicología comprender por qué pensamos, por qué sentimos y por qué actuamos de la manera como lo hacemos, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Por qué somos tan distintos unos de otros? Y bueno, pues la psicología empezó como todo desde cero, ¿no? Pensando que lo que se estudiaba era el alma. Había algo ahí flotando sobre el cuerpo humano que era parecido a nosotros, pero algo gaseoso, ¿no? Como un fantasma, ¿no? Y se dijo, pues, la psicología, ni siquiera utilizando el nombre de psicología, ¿no? Simplemente vamos a estudiar el alma. Estudio del alma. Estudio de la psique o psique en el griego, ¿no? En el idioma griego. Por supuesto que ya ustedes saben que logos es tratado. Tratado del alma, estudio del alma. Por eso vemos ahí una imagen, ¿no? Más o menos. Una persona flotando en el universo y sale su alma. Cuando muere, decían, ¿no? Sale algo de su cuerpo, una energía. Y hasta ahora hay discusiones sobre eso, hasta ahora se conversa sobre esa energía que perdemos al momento de morir, lo que se conoce como el memento mori, el momento de la muerte. Y así, ¿no? ¿Qué cosa es etimología? Origen, origen del término. Así empezó la psicología, pensando que íbamos a estudiar, pues, ese ente que no se ve, pero que está ahí, ¿no? Como una energía, el alma. Pasaron los años y justamente cuando aquí estábamos en guerra con nuestro vecino del sur, 1879, en Europa se inauguraba el primer laboratorio de psicología. Ya se consideraba la psicología como una ciencia. ¿Quién tuvo esa iniciativa? Wilhelm Wundt. ¿Dónde? En Alemania. ¿En qué lugar en específico? En Leipzig. Ahí se construye, se forma, se crea el primer laboratorio de psicología experimental. ¿Por qué experimental? Porque se iban a hacer pruebas, experimentos, ensayos, a ver qué sale. Ponte tú acá, te tapo los ojos, a ver qué piensas, etcétera, ¿no? Así empezó el primer laboratorio de psicología allá en Alemania, ¿no? Por supuesto que ninguno de los que participaba en ese laboratorio era psicólogo, porque ni siquiera existía la psicología como profesión, ¿no? ¿Quiénes entonces se encargaron de hacer estos primeros estudios? Médicos, neurólogos, filósofos. Ellos fueron. Entonces se preocupaban, ¿no? Decía, hay algo más aparte del corazón, del hígado, los pulmones, hay algo más. Vamos a estudiar ese algo más, que no se ve, pero que se siente, ¿no?
¿Qué es eso que nos hace reír, llorar, pensar, odiar, amar? ¿Qué será? Entonces establecieron una pequeña oficina, como ven ustedes ahí. Tuvieron la magnífica idea de tomar una foto, ¿no? Esta foto es histórica, ¿no? Porque esta fotografía, pues, dicho sea de paso, ha sido muy difícil de tomar. Ustedes saben que en ese tiempo, 1879, no existían pues las cámaras digitales, ni siquiera las cámaras que conocemos como antiguas, sino eran unos cajones inmensos donde tenía que iluminarse eso que se iba a tomar fotos, lo teníamos que tener iluminado unos 20 minutos a 30 minutos para que salga esta foto, y en blanco y negro y borrosa, y dentro de varios días, no al instante, ¿no? Había que revelarlo, meterse a un cuarto oscuro, echarle una emulsión roja, etcétera. Finalmente ahí está la foto histórica. ¿Qué se ve ahí? Una mesa, un escritorio, unas sillas antiguas para nosotros, ¿no? Y unos anaqueles. Ahí pues por primera vez se inaugura el estudio de la mente, el estudio del alma, de la psique. Como les decía, pues Wilhelm Wundt fue quien tuvo esa magnífica idea. Obviamente él también fue médico y al mismo tiempo era filósofo alemán. Los filósofos siempre, pues, amantes de la sabiduría, quieren conocer cada vez más y siempre se preguntan por qué esto, por qué el otro, ¿no? ¿Por qué pensamos, por qué sentimos? Vamos a hacer experimentos. Y lo hicieron, ¿no? Y pensaban ellos que la forma más radical de estudiar la mente era viendo sus átomos, sí, los átomos de la mente. Así como ustedes estudian en física, ¿no? Por ejemplo, la física atómica, ¿no? Las valencias, etcétera, pues en psicología se pensaba que también habían unos átomos. Y ya saben que átomos vienen de dos términos: sin tomo, partir, que ya no se puede partir más. El elemento final único y más pequeño del alma era un átomo. Y ahí se pensaba que estaban nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras penas, nuestras nostalgias, nuestras imágenes. Así se pensaba, todo empieza así, pues. Uno se puede reír y decir, bueno, pues mira cómo era antes, ¿no? Sí, pues la ciencia avanza poco a poco, lentamente. Finalmente, se llegó a la idea, a la conclusión que para conocernos mejor había que hacer una introspección. ¿Qué significa eso? Mirarnos hacia adentro, ponernos a pensar quién soy, por qué estoy aquí, etcétera, etcétera. Alguien dirá, qué ocioso. Ponerse a pensar. Pero qué importante es cuando ya sale un resultado, ¿no? Entonces las personas describen cómo se sienten, qué ven, qué piensan, qué sueñan, ¿no? ¿Qué experiencias internas tienen? ¿Qué emociones van pasando por su cuerpo? ¿Dónde se siente más la emoción? Muchos dicen en el corazón porque empieza a latir más rápido, en algunos casos. Otros dicen en la piel porque hay sudoración. Otros dicen, no, la emoción está en la cabeza. Otros dicen, la emoción está en todo el cuerpo. Otros dicen, la emoción está en el estómago, porque cuando yo me emociono siento una cosa rara en el estómago. Y a todos no le faltaba razón. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, y era una forma de estudiar científicamente la conciencia, ¿no? Científicamente, ¿qué significa? Hacer un estudio sistemático, lento, medido, ordenado, metódico, buscando pruebas, buscando evidencias de cómo era esto del sentir de las personas, ¿no? Ya no solamente qué se imagina la persona, sino hacer alguna prueba, poner a dos personas una al lado de la otra y ver en qué se parece y en qué se diferencian
no en cuanto a cuerpo, sino en cuanto a su modo de pensar y de sentir sobre todo, ¿no? Y ya se empezó a hablar de la conciencia, es decir, aquello que está por encima de nuestros sentimientos, que es como una especie de paraguas que nos observamos nosotros mismos, ¿no? A veces hacemos algo, pero hay algo, algunos le llaman la voz interior, algo que nos dice, lo que estás haciendo es malo. Sí, pero necesito plata, pues. Sí, pero es malo. ¿De dónde viene esa voz? Le pueden llamar la voz de Dios, la voz de tu mamá, de tu papá, la voz de tu profesora que te aconsejaba, la voz del cura, la voz del pastor, la voz del anciano, la voz de dónde viene. Entonces eso es pues la conciencia, ¿no? Ese marco que se nos ha ido formando con el paso de los años y que es una escalera llamada escalera de valores o escala de valores. Ahí está lo bueno, lo malo, la responsabilidad, el amor, la bondad, etcétera. Entonces la introspección ya es un método para poder conocernos. Y aquí están unos grandes personajes sentados y parados para la foto histórica, ¿no? Parece como que ellos sabían que estaban haciendo camino profesional, ¿no? Ninguno de ellos era psicólogo porque, como les digo, no existía, pues, ¿no? Más adelante recién se utilizó el nombre psicólogo, pero desde 1879, ese año histórico, surgieron distintas escuelas, es decir, distintas formas de ver la psicología. Para unos la psicología era la conducta, para otros era lo que conocíamos, la memoria. Para otros psicología era estudio de la inteligencia, para otros era estudio de la creatividad y para otros era todo. En fin, alguien decía, basta con estudiar el cerebro, porque ahí está todo. Otros decían, no, también tienen los demás órganos que ver, ¿no? Para tratar de explicar qué cosa era la mente, qué cosa era la conducta de diversos enfoques. Y así tenemos la escuela estructuralista. Y aquí les he puesto una foto media gótica, media dark, media oscura, ¿no? Se saca la cabeza una persona. ¿Por qué he puesto esa imagen? Un poquito para que se entienda que la escuela estructuralista hace un autoanálisis, ¿no? Como que te sacas la cabeza y te observas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Sí, tener discípulo del primer estudioso de la psicología, analiza la mente en tres elementos. ¿Qué siento? Sensaciones, sentimientos e imágenes. Introspección, mirar hacia adentro. Intro, adentro. Spección, examen. Y haciéndolo mediante experimentos, ¿no? Sensaciones, sensación de frío, de calor. Sentimientos, siento pena, siento alegría. Imágenes. Sueño con un tren oscuro, ¿qué significa? Sueño con un baúl blanco, ¿qué significa? Y bueno, se confundía pues con la brujería, hasta con los horóscopos, ¿no? Ya por ahí vamos a ver más adelante cómo se imaginaban cosas, ¿no? O sea, no, si has soñado con un baúl blanco es porque seguramente alguien se va a morir ahí en tu familia. Estás pensando en un ataúd blanco. Y si es blanco es de mujer, etcétera, etcétera. Y la gente se sugestiona, la gente cree. Y entonces miren qué poder tiene la persuasión, ¿no? ¿Qué es la persuasión? Es el arte de convencer a los demás. ¿Cómo lo convences? Hablando o simplemente mirando a la persona con mucha alegría, sonriendo como cuando tocan nuestras puertas los testigos de Jehová. Muy sonrientes nos miran y nos dicen, buenos días, señora, le tengo una buena noticia. Aquí está la buena noticia. Lee este folletito y vaya al salón del rey. Y bueno, pues
son estilos, ¿no? Ayer nomás leí en la noche la historia de uno de estos pensadores, ¿no? De estos manipuladores de la conciencia. No sé si han escuchado hablar de Charles Manson. Charles Manson fue un gran manipulador psicológico que llevó a la muerte, al suicidio a muchas otras personas. Miren qué importante es y qué fuerte es el poder de la persuasión. Y eso se estudia en psicología. Entonces, la escuela estructuralista, en resumen, analiza la mente desde lo que se siente, lo que se ve, lo que se percibe, los afectos. ¿Y cuál es el método que usa? Mirar hacia adentro. Hay otra escuela, también, aparte de esa, la escuela funcionalista. Funcionalista, como su nombre lo indica, busca las funciones de la mente. ¿Para qué sirve? No tanto qué cosa hay adentro, el ego, el yo, el superyo, el alma, el fantasma, el espíritu. No. ¿Para qué sirve? ¿En qué puedes utilizar tu mente para sacarle provecho? Entonces, ahí tenemos a William James como representante y a John Dewey, o Dewey, ¿cómo se escribe? Dewey, Dewey. Estudia cómo la mente nos va a ayudar a adaptarnos al contexto a donde vivimos, ¿no? Lo que se llama resiliencia, la capacidad de sobresalir en medio de las dificultades, adaptarnos al entorno. ¿De qué se precia esta escuela funcionalista? De estudiar sobre todo el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué hábitos tenemos? Hábitos buenos y hábitos malos. Finalmente, ¿para qué nos va a servir? ¿Cuál es la utilidad práctica de estudiar todo eso? Porque los funcionalistas decían, esos estructuralistas se la pasan todo el día mirándose hacia adentro, qué siento, pero ¿para qué sirve eso? Hay que buscar un provecho, una utilidad. Y esa utilidad es la que buscan los funcionalistas como Dewey y como James. Entonces estudian la mente primero para que esa mente nos permita adaptarnos y sobresalir. Interés en aprender, en modificar nuestros hábitos, mejorar nuestros hábitos y conseguir una utilidad práctica. Recuerden ustedes que los hábitos pueden ser buenos o malos, ¿no? Un hábito bueno puede ser asearse todos los días. Un hábito malo puede ser drogarse todos los días. Y ambas cosas han sido aprendidas. Con el paso del tiempo se va acostumbrando. Hoy día se te ocurre escuchar música antigua, pones una salsa de los 80 a esta hora, más o menos 4:20, 4:25 de la tarde. Mañana tu mente te va a pedir a esta hora escuchar salsa de los 80, pero ya no vas a querer. Ah, sí, vas a decir ayer, sí, pues ayer se me ocurrió. Pero el cuerpo es así. Viene el acostumbramiento. Si sales esta noche y te diviertes mañana, en la noche, como dicen ustedes, el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo pide. Se va formando el hábito. Y como decía una canción antigua, todo empieza como jugando. Todo. Hasta lo más malo. No, que hoy día nada más. Mañana dice, sí, un poquito más no me va a hacer daño. Otro poquito. Y así. Entonces la escuela funcionalista va a los hechos, a la práctica. ¿Para qué sirve la psicología? No tanto qué soy, qué siento. Entonces ya ven ustedes dos estilos distintos, dos escuelas diferentes, como hemos visto en las escuelas psicológicas, la introspección, ¿no? Tenemos la estructuralista y tenemos la funcionalista. Y hay otras, como por ejemplo la escuela que estudia la reflexología, tratando de explicar la conducta como reflejo,
¿Como reflejo de qué? Del cerebro. ¿Y en qué se basa? En el condicionamiento clásico. Entonces, esta escuela reflexológica va directamente a las reacciones inmediatas que vienen en un ser vivo, así sea un animalito, ¿no? Más adelante ya la psicología se divide en dos: psicología humana, psicología animal. Psicología humana queda con el nombre de psicología, y psicología animal, que estudia la conducta de los animalitos, utiliza el nombre de etología. Entonces, Pavlov, algunos dicen Pavlov, ¿no? Pero es Pavlov, explica la conducta como reflejos del cerebro, ¿no? El cerebro, dice, se comporta así o de otra manera según lo condicionen, según las cosas que le muestren. Si yo le muestro un plato de comida muy agradable a una persona hambrienta, va a salivar, se va a relamer, se va a preparar biológicamente. Todo su organismo se va a preparar. Internamente va a soltar sus jugos gástricos, preparando a recibir el alimento. Igual es un perrito, ¿no? Pero ¿qué pasa si en ese mismo instante que está viendo la comida suena una campanita? Esa campanita, mañana, pasado, te va a recordar este momento feliz cuando recibiste el alimento. Eso es un condicionamiento. Te condicionan. Dos estímulos al mismo tiempo, ¿no? Hambre, satisfacción del hambre, suena la campanita. Reflejo. En esto fue pues el pionero de esta técnica, Pablo. Y así, otra escuela es la conductista, que se centra más que nada en la conducta humana. Solo estudia la conducta observable. Es decir, gente como Watson se dedican a estudiar, a hacer estudios psicológicos, pero basados más que nada, casi únicamente en la conducta, es decir, en lo que se ve. No les interesa si la persona llora porque está triste o porque está cortando cebolla. La persona llora a ese punto, eso es lo que yo veo. Entonces el conductismo exige que solo se estudie aquello que se observa. Si yo le digo, por ejemplo, a un profesor conductista, su alumno es un malcriado, el profesor me va a decir, demuéstreme que es malcriado. El profesor conductista me puede decir, demuéstreme que es malcriado. Y si yo le digo, su alumno escupe, araña, insulta, patea, por eso digo que es un malcriado. Entonces el profesor me dirá, ahora sí, ahora dígame usted, muéstreme fotos cuando esté escupiendo, cuando esté insultando. Es decir, el conductismo exige observar las cosas. No le basta con que se la cuentes. Va una persona a un consultorio psicológico y le dice al psicólogo, me siento triste. El psicólogo lo mira y le dice, yo no te veo triste. Sí, pero es que no voy a estar llorando a cada rato. Pero quiero observarte bien. Ah, ya, sí, efectivamente. Ahí veo algunos gestos que tienes que demuestran tristeza. Y ahora sí vamos a hacer un estudio. ¿Por qué dices que te sientes triste? Respóndeme a unas cuantas preguntas. Y así hace una comprobación. No le basta con que la persona se queje, se lamente. Siempre quiere ver las cosas. El conductista dice, yo me baso solo en lo que veo. Yo no tengo que ver que dentro del cerebro corre pues tal sustancia, ¿no?
que la feromona, la adrenalina, etcétera. No, 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 dicen. A mí me interesan las cosas que veo, las conductas, pero no todas las conductas, sino aquellas conductas que sean observables. Veo un perrito que está comiendo. Ah, está comiendo porque tiene hambre. Compruebo a través de mi observación. Y ese bebito está feliz. ¿Cómo sabe que está feliz? Porque mira cómo hace gestos con su cara. Mira cómo mueve sus manitos. Ah, ya. Entonces, dense cuenta ustedes, cada escuela tiene su propio estilo, su propia forma de analizar, de ver las cosas. Y así, ¿no? Cada uno tiene lo suyo. Hay otra escuela, como por ejemplo la escuela de la Gestalt, que habla de ver la mente como un todo. No, la mente percibe el todo, pero no las partes, dicen, ¿no? Es decir, si tú ves una cosa pequeña repartida, tienes que unir todo para que tenga sentido, ¿no? Por eso le llaman a los gestaltistas que estudian la percepción, lo que ven, lo que perciben. ¿Y cómo lo comprenden? De manera súbita, comprensión súbita conocida con el nombre de insight. Nosotros a esa palabra insight la llamamos darnos cuenta, como cuando tienen ustedes un problema matemático que lo ven muy difícil hasta que en un momento se les ilumina, ¿no? La mente. Y usted dice, ah, ya sé cómo es esto. Ese acto de darse cuenta, eso es el insight, ¿no? Y así, tantas otras escuelas que han venido, como por ejemplo el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis se hizo bien famoso gracias a este médico Sigmund Freud, donde él sí dice el objeto de estudio es el inconsciente, o sea, al revés de los conductistas, Sigmund Freud dice más bien lo más importante en la psicología es lo que no se ve. ¿Y qué cosa es eso que no se ve? El inconsciente. Entonces va explicando la conducta por los deseos, por los conflictos internos que tiene la persona. Y bueno, esa escuela se hizo muy conocida. Hablaba términos como complejo, idiotez, idiocia, imbecilidad, términos que ahora pues ya no se usan. Y en ese tiempo pues fue muy importante porque ayudó a que avance la psicología de alguna manera, estudiando aquello que no se veía pero que se sentía, ¿no? Puede decir, esa persona siente envidia. ¿Qué color es la envidia? ¿Dónde está? No la veo. ¿Cuánto pesa? ¿A qué huele la envidia? Entonces, como era algo que no se percibía, pues había que estudiarla de otra forma. A eso se llama un constructo. Construir mediante la imaginación algo para poder entenderlo. Una explicación. Y de esa manera se decía, no se ve, pero está en el inconsciente. ¿Dónde está el inconsciente? En algún lugar del cerebro, como una entidad que no se ve, pero que te lleva a hacer las cosas de la manera como la haces. Y ellos estudiaron mucho tiempo los conflictos, ¿no? Ese sentimiento de amor-odio, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, dices que odias a una persona, pero en el fondo la quieres, la admiras, ¿no? Y por eso mismo la provocas para ver cómo reacciona. Ese tipo de conflictos estudia el psicoanálisis, ¿no? Psicología, análisis, ¿no? Descomposición para poder entender mejor los fenómenos psicológicos. Actualmente ya estas escuelas se han ido uniendo unas a otras y han ido dando lugar a nuevas formas de estudio. Actualmente ya no hay escuelas cerradas, ¿no? O sea, que digan solo conductismo
solo psicoanálisis, solo Gestalt, solo reflexología, no. Ahora se dice que estas escuelas son complementarias, es decir, una ayuda a la otra. Entonces hay una psicología total, ¿no?, que complementa. Lo que le falta a uno, lo toma de la otra escuela. Entonces, cada escuela explica la conducta desde diferentes ángulos científicos, ¿no? Cosas que no puede explicar una escuela, la explica la otra escuela psicológica, porque la mente es algo muy complejo, sumamente complejo. Si fuese sencillo, pues como, por decir, estudiar una planta, bueno, pues rompes la planta, se te malora, sacas otra planta, pero en este caso un ser humano tienes que tener mucho cuidado para estudiar, porque ese ser humano se te puede enfermar, se puede morir, se puede suicidar con un consejo malo que el psicólogo le da. Es bien peligroso, mucho cuidado. Por eso quien estudia psicología, quien es psicólogo, debe conocer bien todo esto para que pueda aconsejar, porque un consejo mal dado puede llevar a un estudiante a que se mate, que se suicide. Miren, ¿por qué? Porque el estudiante puede decir, el psicólogo me ha dicho que de verdaderamente no sirvo para nada. Entonces, ¿para qué estoy en este mundo? Ah, mejor me doy por finalizado mi debut, mi actuación en este mundo y me voy. Entonces, como es tan compleja la psicología, precisa de muchos enfoques, de muchas escuelas y también de mucha responsabilidad. No es fácil hacer un estudio de esto, ¿no? Por eso es que la psicología precisa de un estudio complejo del ser humano y comparaciones con los demás seres humanos, tomando en cuenta su cultura, su nivel de educación, su edad cronológica, sus antecedentes familiares. Por eso en universidades como San Marcos, la psicología está ubicada dentro de la ciencia de la salud. Por eso, tal vez en otros lugares la psicología pues está como una carrera. Conozco una universidad también en Lima, donde la psicología está al lado del periodismo y de las ciencias de la comunicación. Pero en San Marcos, la psicología está ubicada dentro del campo de ciencias de la salud. ¿Qué tipo de salud? Salud mental, pues. Salud mental. Yo diría la más importante de la salud. Que te falle el corazón, el hígado, bueno, ya pues te operan, tomas tu pastilla, pero que te falle del cuello para arriba algo, hablo del cerebro, es bien peligroso, porque ahí la cosa es distinta, ¿no? Te puedes olvidar hasta de quién eres, ¿no? Es bien delicado. La psicología hay que verla con cariño, pero al mismo tiempo con mucho respeto. Hay enfoques distintos también, es decir, formas de ver la psicología, como por ejemplo el enfoque psicodinámico, basado en las ideas de Sigmund Freud, ¿no? Estudia los impulsos de la persona, sus sentimientos, pero esos sentimientos que le provocan conflictos inconscientes. Inconscientemente tiene algunos conflictos, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí a Alfredo Adler como representante, ¿no? Karen Horney, Eric Fromm, Lacan. ¿Por qué he puesto esa imagen? Porque antiguamente, ya ustedes pertenecen a otra época, pero antiguamente en los periódicos salía una tira cómica que se llamaba El otro yo del doctor Merengue. ¿Y qué se veía ahí? Se veía una persona, justo como ustedes están viendo, ¿no?, que se comportaba de una manera, pero inconscientemente quería hacer lo contrario.
Por eso se llamaba El otro yo, del doctor Merengue. Aquí vemos al doctor Merengue muy internadito, ¿no? Muy respetuoso, dándole la mano a la Miss que está ahí, ¿no? Con mucho respeto, con mucha dignidad. Pero su otro yo se la quiere comer, ¿no? Ahí está el demonio. Se lanza con todo ahí, ¿no? Su otro yo. El otro yo del doctor Merengue. Ese es el enfoque psicodinámico que estudia los impulsos, ¿no? Que a veces tú puedes saludar con mucho respeto a alguien, pero inconscientemente dices, quisiera cogerlo del cuello y destrozarlo. Enfoque psicodinámico, no se olviden, el que estudia los impulsos, ¿no? Ganas de hacer algo que puede estar prohibido. En la calle se te ocurre hacer algo y dices, no, esto no lo puedo hacer en público, pero te vienen ganas. Entonces se te crea un conflicto, te pone nervioso, nerviosa. Y eso es un estudio bien interesante que lo vamos a ver en un capítulo aparte, así solo para ver este tema. Pero vean ustedes qué compleja es la psicología y qué interesante, ¿no? Ver todo este tipo de fenómenos, cosas que suceden. En el enfoque conductista, es decir, esa forma de ver la psicología a través de las conductas, se estudia los premios y los castigos. Eso que todos los días veo a muchos jovencitos persiguiendo, ¿no? El famoso like, el famoso aplauso. Estudia las relaciones estímulo-respuesta. Hago esto para ganar lo otro. Busca modificar la conducta observando los resultados, ¿no? Y ahí está el famoso Skinner. También hay otros como Wolpe, Eysenck, pero más que nada Skinner. Entonces el conductismo básicamente se enfoca en premios y castigos. Muy bien, muy mal. ¿Y no se han dado cuenta ustedes todos los días? En las redes sociales, la gente se desespera por ganar sus likes, sus me gusta, sus aplausos. Al extremo que hasta se han muerto a veces, ¿no? Quieren ganar muchos likes. Ah, me voy a tomar la foto en la orilla de este precipicio para que me vean lo audaz que soy. Se resbala y se mata. Personas que hacen tonterías, ¿no? Miren cómo cojo el fuego. Miren, esta serpiente no me hace nada. Miren, me he metido a la jaula del león. Miren lo que estoy haciendo. Ustedes no pueden hacer. Like, 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 like. Premio, premio, premio. Desesperados por el like. Incluso llegan al ridículo de, antes de presentar lo que quieren mostrar al público, ya están pidiendo like, ¿no? Hasta ese extremo se llega. Dice, hoy día te voy a explicar cómo funcionan los algoritmos, pero antes de explicarte cómo funcionan los algoritmos, dame un like. Pero qué brutos, ¿no? O sea, uno ni siquiera ve su producto y ya quiere que tú lo aplaudas. Y hay gente que me imagino lo hace, que le da su like. ¿Cómo va a decir? Es como un cantante que va a dar un concierto, se presenta ante el público, todavía no canta y dice, aplauso por favor, si no, no canto, aplausos. Es igualito, ¿no? Primero quiero ver como en el mercado, ¿no? A ver cómo está esa fruta. Está madurita, está verde, amarilla. Incluso a veces te dan hasta probar un pedacito de la fruta, ¿no? Para que compruebes lo buena que está. Pero no aquí, ¿no? Los famosos likes. Antes que presentes tu producto ya te dicen, no, dame like de una vez, suscríbete, marca aquí abajo la campanita para que no te pierdas ninguna de las nuevas eh, emisiones que voy a dar. Y ahora sí, empezamos, ¿no? Tremendos idiotas, porque primero se presenta el producto. ¿Cómo van a pedir aplausos, likes, si todavía no presentan nada? Uno tiene que, tal vez uno termina de ver su video y dice, no, no me sirve este video. ¿Ya? No te doy ningún like. Al contrario, te daría un dislike. Enfoque conductista, entonces, es
aquella forma de ver la psicología a través de premios y castigos, estímulos y respuestas, ¿no? ¿Qué haces? Y una vez que se ve lo que haces, ¿qué te doy? ¿Qué has hecho hoy día? He barrido la casa, he limpiado las ventanas, he tendido las camas. Ah, muy bien. Toma tu premio. Y al revés, ¿no? ¿Qué has hecho hoy día? No, me levanté tarde. Ah, ya. Toma tu castigo. Obviamente que el castigo no siempre va a ser pegar, ¿no? El castigo puede ser simplemente, hoy día no hay celular para ti, no hay laptop, no sales a la calle, etcétera. Eso se va a estudiar también cuando veamos en un capítulo aparte estos enfoques. También hay un enfoque humanista. ¿Cómo es el enfoque humanista? Es aquel que se va hacia el lado positivo. Busca la realización y la autorrealización del ser humano, su crecimiento como persona, que sea libre y al mismo tiempo responsable de sus actos. Ahí tenemos algunos representantes como Abraham Maslow, Carl Rogers y Franklin. Pero básicamente Maslow. Ese es el enfoque humanista. Humanista porque apunta hacia el desarrollo de la persona. No se va a ver su lado negativo. No se pone a ver, pues, oye, ¿sabes qué? Mira, esa persona tiene conflictos, tiene complejos, tiene frustraciones, anoche ha soñado con muertos. No, no le interesa. El humanista busca el lado bueno. Y ese lado bueno quiere desarrollarlo. Y le da a las personas le da armas para que puedan desarrollarse más, herramientas. Y así, otro enfoque, otra forma de ver la psicología es el enfoque cognitivista, que viene de la palabra cognition, conocer, cognoscere, conocimiento. Estudia los procesos mentales, ¿no? Desde la niñez hasta la juventud y más allá. Cómo va avanzando nuestro pensamiento, cómo se desarrolla la memoria, el aprendizaje. Ahí el campeón fue Piaget, Piaget, Jean Piaget, este médico suizo, que se pasó toda su vida estudiando a los niños. No sé si llegó a ser abuelo, pero le encantaba el estudio de la infancia del ser humano. Y él veía, pues, y clasificó, dijo, de tal edad es así. A esto se le llama época del conocimiento concreto, conocimiento preoperacional, etcétera. También lo vamos a estudiar ya en las próximas clases. Solo un enfoque, a la otra clase otro enfoque y así. Entonces, la evolución de la inteligencia, la evolución psicológica del ser humano desde que nace, incluso desde antes del nacimiento, ¿no? ¿Cómo es eso? Actualmente ya pues la psicología tiene un enfoque biopsicológico, porque todo no es sentarse a pensar, imaginarse, ¿no? Sino que ahora ya estudia el cerebro. Este enfoque biopsicológico es lo que ha dado lugar a las neurociencias, ¿no? Ciencias del cerebro, neurociencias, o sea, muchas ciencias, no una. Entonces, el enfoque psicobiológico, biopsicológico, cualquiera de los dos, relaciona la conducta con el funcionamiento del cerebro, ¿no? En realidad, de todo el sistema nervioso, ¿no? Simpático, parasimpático, todo esto. Aquí, representantes, Ramón y Cajal, Luria, Cantel, que también en su debido momento lo vamos a estudiar detenidamente. Muy bien. ¿Cuál es la definición actual de psicología? Ahí está la definición actual.
ciencia que estudia los procesos mentales, ya sean conscientes o inconscientes. ¿Cómo es eso? Aquellos procesos de los que tú te das cuenta y los que no te das cuenta. Y también del comportamiento, ¿no? Puede que tú actúes de una manera y alguien te observe y te diga, ¿por qué estás así tan nervioso? Tú lo miras y dices, no, yo no estoy nervioso. Sí, te estoy viendo que te mueves de esta forma, hablas de una forma distinta. Tú no eras así, te veo un poco pálido, no te sientas bien, te veo como incómodo, inconsciente, ¿no? Y consciente cosas que uno las hace a propósito, ¿no? Para que se den cuenta cómo te sientes, ¿no? Recuerden que la psicología nació como ciencia recién en el siglo XIX y la psicología no se ha quedado pues donde está, sino que sigue evolucionando. Ahora, actualmente combina pues hasta con la inteligencia artificial. O sea, la psicología actual tiene múltiples enfoques. ¿Y para qué tanta cosa? Para entender al ser humano. ¿Cómo lo va a entender? De manera integral, completa, total. Es bien ambicioso lo que busca la psicología y en ese camino estamos. Muy bien, vamos a hacer un alto aquí para luego hacer un segundo bloque de este tema. ¿Ya? Vamos a hacer un momentito, un leve descanso para continuar.
Muy bien, sigamos. Vamos a ver ahora áreas de la psicología. Tenemos como áreas, por ejemplo, psicología básica. Investiga y produce conocimientos nuevos acerca de los fundamentos de los procesos psicológicos básicos, es decir, la psicología en general, sin especializaciones. A diferencia de la psicología aplicada. La psicología aplicada ya va al uso de los conocimientos psicológicos, aplicado en un campo, en otro campo médico, campo laboral, campo educativo. Entonces, básicamente, tienen ustedes la psicología básica y la aplicada. La básica general y la aplicada que tiene una secuencia de especializaciones. ¿Y qué especializaciones hay en psicología? Por lo menos en San Marcos vemos psicología clínica, que se encarga pues del diagnóstico, tratamiento de desórdenes conductuales, emocionales, ¿no? Entonces, la psicología clínica estudia el comportamiento humano, qué problemas tiene esa persona, ¿no? En qué la puede ayudar, hace evaluaciones psicológicas de su estado de ánimo, su nivel de estrés, por ejemplo, ¿no? Y trata de ayudarlo y aplicar también la autoayuda, que la misma persona salga adelante. Eso es lo más importante, ¿no? Por otro lado, también está la psicología educativa. La psicología educativa busca, pues, mejorar el aprendizaje de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes como ustedes, ¿no? La psicología educativa, entonces, busca estrategias que sirvan para hacer óptima esa capacidad de los docentes de enseñar y al mismo tiempo de los estudiantes de aprender. Aparte de eso, hay otras más. Psicología organizacional, que es una de las más numerosas que hay en San Marcos, con chicos muy alegres. Cuando uno entra a la Facultad de Psicología, la gran mayoría son de orga, como dicen ellos, orga, organizacional. ¿Y de qué se encarga un psicólogo organizacional? De mejorar el funcionamiento de una empresa, por ejemplo, de una organización. Puede ser una escuela, puede ser una fábrica, puede ser una startup, una tienda, una bodega. ¿Cómo está ese personal? ¿Cómo están las relaciones humanas? ¿Cómo se puede promover a las personas para que se identifiquen más con una marca, por ejemplo, con una institución, ¿no? Motivarlos al trabajo, al mejor rendimiento, es tenerlos siempre capacitados y que haya un buen clima organizacional, que se lleven bien, que no haya conflictos en la medida de lo posible, ¿no? También hay otra especialidad que es la psicología social, ¿no? Que básicamente trabaja con grupos, ¿no? Grupo de jóvenes, de adultos, se dictan charlas, se dictan talleres, se hacen talleres para prevenir riesgos, por ejemplo, en zonas vulnerables, ¿no? O los de menor desarrollo, donde siempre hay peligros de drogadicción, de alcoholismo,
peligros de caer en la delincuencia. Entonces, qué importante es la psicología social, ¿no? Para estudiar y prevenir esos cambios, esos hechos que pueden traer consecuencias malas, no solo para las personas de ese pueblo, sino para toda la sociedad en general, porque esto se disemina. Y así. También hay una serie de especialidades que las menciono, ¿no? Para que ustedes vean qué amplia es la psicología, ¿no? Y hemos visto la psicología clínica, organizacional, social, educativa, pero también hay la psicología del desarrollo, psicología de pareja, ¿no? De problemas que hay entre esposos, entre cónyuges, psicología gerontológica, ¿no? Aquella que estudia los problemas propios de los ancianos, psicología forense, ¿no? Aquella que estudia hechos que han sucedido, como por ejemplo en un crimen, ¿no? Estudiar la personalidad del psicópata, la personalidad del agresor, personalidad de la víctima, ¿no? Entonces, eso es algo importante de la psicología que también ahí tiene mucho que ver. Psicología del marketing, ¿no? Cómo influenciar para tener una red más amplia de usuarios de un determinado producto, ¿no? Psicología deportiva, de la salud, entre otras, ¿no? Y así. ¿Cómo se investiga en psicología? Generalmente se usan dos métodos, el experimental y el no experimental. Ustedes ven ahí que el experimental está como vacío, ¿no? Porque es bien difícil trabajar haciendo experimentos con un ser humano. Como les decía hace instantes, es distinto a trabajar pues con una planta, ¿no? Se te malogra la planta cuando la cortaste para verla en el microscopio, arrancas otra planta, ¿no? Pero a ver, pues un ser humano. Ser humano, tú le tomas una prueba y te dices, estoy cansado, no quiero, tengo sueño, ya me quiero ir, me aburrí. Difícil. Por eso, la psicología, para poder investigar, usa principalmente el método no experimental, es decir, observación, no manipulación. ¿Qué tipos de método no experimental hay? Dos, transversal, longitudinal. ¿Cómo es el transversal? Aplicas una prueba en un instante y se acabó. Longitudinal, aplicas una prueba hoy día, la semana siguiente otra, el mes siguiente otra, el año siguiente otra. Por eso los estudios longitudinales son caros porque son muy largos. Obviamente son costosos, ¿no? Dentro de la transversal puedes explorar, ¿no? Por primera vez investigas un tema descriptivo, relatas cómo es ese suceso. Correlacional, comparas. Dice, esto sucede aquí, en el otro lado no pasa esto. Y así. El método descriptivo entonces es el que relata las cosas como se ven, ¿no? Una investigación típica, psicológica, descriptiva, la que ustedes ven ahí, que dice características de la violencia familiar en Huancayo. Entonces estudian cómo la mujer le pega al hombre, cómo el hombre le pega a la mujer, cómo se pegan entre los dos, qué pasa, cómo es esa violencia familiar y en medio está el niño mirando la lucha libre, mirando el mal ejemplo. Y que en Huancayo son machistas o no son machistas, etcétera, ¿no? Estudios que se hacen. Y esos estudios no solamente sirven pues para decir, mira cómo son ahí, ¿no? Sino para modificar, ayudar a través de talleres, de sesiones de aprendizaje de nuevas y mejores conductas. En cambio, en el método correlacional se compara, ¿no? Dice, relación entre ansiedad y rendimiento. Cuanto más ansioso estás, rindes menos. Cuanto menos ansioso estás, rindes más. Ajá. Esa es la famosa relación. Correlación, ¿por qué? Porque
comparas una cosa con la otra. No solamente estableces que hay un vínculo, sino que cuando uno sube, el otro baja, o al revés. O puede ser también que sea una correlación directa, o sea, uno sube, el otro también sube. A más frío, más resfríos. Hablando en términos ya de salud biológica, ¿no? Pero en términos psicológicos podríamos decir, a ver, a más alegría, mejor rendimiento. Positivo, positivo. El método experimental ya es un método que utiliza pues manipulación, ¿no? Se usa poco. Ahí se trabaja con variable independiente, variable dependiente, haces una aplicación de una prueba. Por ejemplo, ahí dice efectos de la técnica de relajación, o sea, cómo enseñar a que se relajen a un grupo de personas y ver si eso les ayuda. Puede ser que no les ayude. He escuchado, he visto a veces que una persona, psicólogo, le puede decir a a un grupo de estudiantes, para que se relajen, respiren profundamente 3 veces. Y conmigo no funciona, por ejemplo. Yo respiro profundamente y me da vértigo, me da mareo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no siempre todas las técnicas funcionan con todos, ¿no? Otros dicen, no, oscurece, apaga la luz para que te relajes. Otros en oscuridad más bien se sienten más estresados, ¿no? ¿Ven qué difícil es trabajar con seres humanos? No es como en la biología, como en otros campos del conocimiento, ¿no? Entonces, el método experimental manipula, así como un médico que pone pues una inyección o indica o receta una pastilla, una cápsula. El psicólogo no te va a indicar pastillas ni cápsulas, pero sí, por ejemplo, una técnica. Cuando sientas miedo al subir al bus, haz esto, haz lo otro, y luego me cuentas si funciona o no funciona. Y a la semana siguiente regresa y dice, no funcionó. Ah, ya, entonces vamos a cambiar. Y así, ¿no? Entonces, en la investigación experimental se usan generalmente dos grupos. Uno que no recibe ningún tratamiento y otro que sí recibe. Y luego los compara, pues, ¿no? El que sí recibió tratamiento mejoró. El que no recibió tratamiento no mejoró. Así, así funciona la investigación experimental, comparando. Igual que un médico, ¿no? Al que le di aspirina mejoró, al que no le di aspirina no. Siempre se necesitan dos grupos. El grupo experimental, aquel que va a recibir el tratamiento, la técnica, y el grupo de control, es decir, ese grupo que no recibe ningún tratamiento y que lo vas a comparar al final, ¿no? Entonces, una vez que haces la comparación, se supone que el que recibió la terapia debe haber mejorado. Si no mejora, tiene que corregir esa terapia. Esa es la manera como se hace la investigación. Muy bien, entonces hasta aquí con esta parte de la explicación que les he dado. Y más bien quiero pasar ahora a hacer un repaso de exactamente lo que hemos hecho. No les voy a hacer un repaso de temas distintos, sino exactamente de esto que hemos visto. Ya les he indicado que cada parte de lo que se ha visto en esta tarde-noche, se va a ver luego en las siguientes clases uno por uno. Es decir, vamos a ver la escuela conductista, el psicoanálisis, la Gestalt, la reflexología. Cada uno va a ser motivo de un estudio ya separado, bien concentrado. Por ahora hemos dado una visión general. Muy bien, entonces vamos con un pequeño repaso.
momentito. Vamos a esperar que cargue. Hay un problema aquí con la... Estoy tratando de compartir con ustedes una hoja de repaso y debe ser algún problema técnico que no permite compartir. Estoy intentando hacerlo. Ya un momentito. Bueno, está un poco difícil. Bueno, igual vamos a continuar acá. Voy a ir leyendo las preguntas y ustedes me van diciendo. eh,
Vamos entonces. Yo voy a leerles una sentencia, una afirmación, y ustedes me dicen si es verdadero o si es falso. Solamente que quería tenerlo ahí en pantalla. La psicología estudia exclusivamente la conducta observable, sin considerar los procesos mentales. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Muy bien. Falso porque sí, la psicología estudia tanto la conducta como los procesos mentales, ¿no? Muy bien. Segunda, el término psicología proviene del griego psique, alma, y logos, que significa estudio. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Sí, porque etimológicamente viene de psique, alma, y logos, estudio o tratado. Siguiente. Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí, sí, exacto. Porque este hecho justo marca el nacimiento de la psicología como ciencia. Muy bien, sigamos. La psicología nació como ciencia en el siglo XVIII. ¿Verdadero o falso? Falso. A ver, vayan pensando. Muy bien, ya, sigamos. La psicología nació como ciencia en el siglo XVIII. Porque cuando uno dice siglo XVIII es 1700, ¿no? Y lo correcto fue 1879, es decir, en el siglo XIX. Entonces, falso. El método de la introspección consiste en analizar los sueños de los pacientes. ¿Verdadero o falso? El método de la introspección consiste en analizar los sueños de los pacientes. ¿Verdadero? A ver qué dicen los demás. Verdadero, profe. Sigan. Falso. Falso porque introspección es describir las experiencias internas, no lo que sueñan. Los sueños más van para el psicoanálisis, que ya es otro campo, ¿no? A ver, Tich-Denner fue representante de la escuela estructuralista. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, sí, efectivamente, el estructuralismo. Sigamos. El funcionalismo se interesó por la utilidad práctica de los procesos mentales. ¿Verdadero o falso? Verdadero, sí. Verdadero. Buscaba la utilidad de las cosas, la utilidad de la psicología. A ver, la siguiente. Pavlov explicó la conducta a través del condicionamiento clásico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí, Verdadero. verdadero. Muy bien. El conductismo propuesto por Watson se centra en la observación del inconsciente. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque tiene que observar lo que ve, no el inconsciente. Es falso. Más bien el conductismo rechaza todo ese tipo de cosas. Muy bien, sigamos. El psicoanálisis, fundado por Freud, estudia principalmente el inconsciente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, Verdadero. sí. El enfoque psicodinámico se basa en los estudios de Freud sobre el inconsciente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Verdadero.
Verdadero. Verdadero, sí, porque el estudio psicodinámico se deriva del psicoanálisis de Sigmund Freud. Muy bien, sigamos. El enfoque humanista considera que el ser humano es libre y responsable de sus actos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí, Verdadero. verdadero. Muy bien, ¿eh? Están acertando la mayoría. El enfoque conductista actual estudia las relaciones estímulo-respuesta, premio-castigo. Verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero. Muy Verdadero. bien. Sí, sí. El enfoque cognitivista se centra en procesos como el pensamiento y la memoria. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero. Sí, Verdadero. verdadero. Básicamente se va a los procesos mentales, ¿no? Muy bien. Y el enfoque biopsicológico relaciona la conducta con el sistema nervioso. Verdadero. Verdadero. Verdadero, sí. Le interesa el estudio del cerebro, el cerebro y todo lo que son sus ramificaciones. A ver, otra. La psicología básica se dedica a aplicar conocimientos en contextos prácticos. ¿Qué Falso. dicen? Falso. Falso. Falso, pues, porque la básica busca solamente lo teórico, no aplica nada. Otra, la psicología aplicada utiliza los principios psicológicos para resolver problemas ¿Verdadero? reales. Verdadero. 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 Verdadero, sí. Efectivamente, la psicología aplicada actúa en campos como el clínico, educativo, etc., ¿no? El método descriptivo busca observar fenómenos en su contexto natural sin manipular variables. ¿Es correcto, es verdadero o es falso? El Verdadero. método descriptivo. Verdadero. Sí, porque el método descriptivo es el Verdadero. que observa, ¿no? No toca nada, mira nada más ahí. Y la última, el método correlacional examina la relación que hay entre variables sin ejercer control sobre ellas. ¿Qué dicen ustedes? El método correlacional ¿Verdadero? examina la relación, Verdadero. la relación entre variables. Sí es verdadero, porque en este método se busca la asociación, ¿no? Sube el de acá, sube el otro. Baja este, también baja el otro, ¿no? En realidad no se manipula nada, ¿no? Solo se hace comparaciones. Muy bien. Entonces, por ese lado, veo que sí están con él. Han acertado. Y ahora sí ya se puede compartir aquello que quería mostrarles, si no me equivoco. A ver. Sí, ahí está. Vamos a darle la visión completa. Ya. Estas ya son un poquito más complejas. Vayan viendo, luego yo les voy orientando. Ver. Y ahí tenemos entonces. Espero que sí, sí ya. ¿Se está viendo la nueva diapositiva? Sí, profesora. Ah, Sí, ya, sí. entonces, ya, entonces, a ver, lean, me dice, lean lo que dice ahí. William Booth buscaba medir los átomos de la mente mediante la introspección. ¿Qué podríamos considerar hoy como el equivalente moderno de ese intento? Estas preguntas ya son más difíciles, ¿eh? Así que tranquilo, con paciencia. A ver, ¿qué alternativa creen ustedes que es la correcta? No me digan todavía, vayan viendo todas las alternativas y luego se deciden por una de ellas, ¿ya? O sea, lo que quiere la pregunta es saber cómo podemos considerar hoy en la actualidad, ¿no? Con toda la tecnología que hay, ¿cuál sería el equivalente moderno a eso que quiso hacer hace años, ¿no? William Booth cuando dijo voy a medir los átomos de la mente. Entonces, en la actualidad, ¿con qué podríamos comparar? Y ahí le dan 1, 2, 3, 4, 5 alternativas, ¿no?
Ese podemos comparar, por ejemplo, con la terapia cognitiva. fMRI, está en inglés, Functional Magnetic, ¿cómo era? Neuroimagen funcional. Es como esos aparatos grandes que son de la resonancia magnética. Ustedes han visto como esos túneles blancos. Ya, eso es. Entonces meten al paciente por el centro y le hacen una descarga de electromagnética para que salga como antes que salían los rayos X, pero en este caso sale en movimiento, ¿no? El cerebro en colores ahí. Uno dice, mira, mira cómo está funcionando la memoria. Ah, mira, ese color azul es la memoria, el rojo no, el rojo es la inteligencia, ¿no? Bien interesante, antes no había eso, pero ahora ya en tiempos modernos ahora se ve incluso el cerebro en pleno trabajo, despierta a la persona, le ponen un video, le ponen 20, 30 electrodos en la cabeza en un casco que se llama helmet, y nosotros tenemos electricidad, pero bien bajita. Esa electricidad bajita baja a un amplificador. El amplificador aumenta las ondas cerebrales alfa, beta, gamma, teta, y esas ondas las ven en una pantalla. Y eso se traduce a imágenes en color. Actualmente, ¿cuál sería la respuesta correcta? Si ya la tienen, la van diciendo. La B, Miss. Dado. ¿Cuál dicen? La A, otros dicen la La B. D. La D. La B, Sí, con la D. B, La La B, la B. funcional. A ver, tú fíjate, efectivamente, la B, la que les estaba explicando, entonces eso es lo que quería en su tiempo estudiar los átomos de la mente. Pero pues no había inteligencia artificial, no había internet, nada. Entonces él solamente en teoría, él quería ver eso, ¿no? Cómo funciona por dentro la mente. Y eso que él quería hacer, actualmente ya se puede hacer, pues, ¿no? ¿Cómo se hace? Con la neuroimagen funcional. O sea, ambos buscan ver la actividad mental, pero Wundt lo hacía desde la experiencia subjetiva, ¿no? Decía, a ver, siéntate a pensar, ¿qué sientes? Pero ahora ya no, pues la neuroimagen funcional ya observa efectivamente cómo está el cerebro, cómo funciona, cómo van cambiando los colores. Ya los neurocientíficos ya saben, dice, el azul es la memoria, el amarillo es tal cosa, ¿no? Y así se estudia ahora, ¿no? Ya no es como antes, pero ambos sí buscaban eso, ¿no? Siguiente, vamos a pasar a la siguiente. A ver, ¿en qué sentido el enfoque conductista podría ser visto como una reacción cultural al psicoanálisis? A ver, despacio nomás, analízalo con paciencia. O sea, se refiere que el enfoque conductista dice, yo quiero ver las cosas, ¿no? A mí no me cuenten que el inconsciente, que está Las soñando. No, semis. no, yo quiero ver. ¿Cuál sería la C? Dice, No sé. La C. la B. La semi. La C, la semi. Efectivamente, la C, pues porque el conductismo niega la existencia de procesos mentales que no inconscientes, que no se ven, porque justamente el conductismo surge como rechazo a ese subjetivismo de Freud. Se centra solo
lo que se ve y lo que se mide. Esa es la... psicólogo se pone, uno es humanista, el papel del inconsciente es lo que se hace uno sin intención, pues, ¿no? O sea, no, simplemente las cosas suceden. Posibilidad de libre albedrío es la libertad que uno tiene para hacer lo que uno quiere ser, ¿no? Más adelante, progresar de acuerdo como uno desea, ¿no? Sin que te digan, no, esto tú no puedes, no, tú no puedes. Quieres realizarte como persona. El otro es el valor de la introspección, es eso de analizarse hacia adentro, ¿no? Estudiar tu mundo interior. La letra D es usar el método experimental, o sea, investigar a través de experimentos. Y la última es lo importante que es la percepción, o sea, percepción es como captar las cosas que nos rodean. Entonces, el cognitivista discute con el humanista. La Emis. La B. La A. A ver, van por ahí, sí. La B. El humanismo, hemos dicho que el humanista, o sea, el psicólogo humanista o la escuela, el modo de ver la psicología desde el punto de vista del desarrollo es que la persona se autorrealice. ¿Y cómo se autorrealiza? Ejerciendo su libertad. Eso es el libre albedrío, su decisión. El cognitivismo lo que busca es explicar la conducta en función de sus procesos mentales, ¿no? Entonces, uno le puede decir al otro que los procesos mentales son lo que manda, pero el psicólogo humanista le va a decir que lo más importante es la posibilidad de libre albedrío, esa es su decisión de realizarse como más le guste. En efecto, la respuesta es la letra B, la posibilidad de libre albedrío. El psicólogo cognitivista le va a decir que no es su libertad, sino que lo que va a conducir su vida es sus procesos mentales, ¿no? Entonces, el punto principal es la decisión que toma la persona. ¿Quiero hacer esto o no quiero hacerlo? Si lo quiero hacer, soy libre. Imagínense que Pablo y Skinner se sientan los dos juntos a mirar a un perro, ¿no? Cómo está aprendiendo un truco. ¿En qué se pondrían a discutir? En el papel de los sueños. A ver, vayan viendo las alternativas. Obviamente que cada uno tuvo su tiempo, ¿no? Pero imagínense que los dos estuvieran ahí sentaditos juntos, ¿no? Mirando un perro, ¿no? Y el perro está aprendiendo a hacer un truco, ¿no? Dice, ya, ¿cómo vas a hacer para que engañar a la gente? Dice, este perro sabe sumar. ¿Cómo sabe sumar? Ya, dice, ¿cuánto es 1 más 1? Y le dicen, ya, 1 más 1, y hacen que el perrito 2 veces golpee el piso. Ya ves, ha dicho 2, dice. Entonces, mientras están eso, se ponen a discutir y ¿cuál sería su principal discusión? ¿En los sueños? ¿En qué? La B, Miss. La B. La Bemis. La Sí, B. si el reflejo, claro, si el reflejo o la consecuencia explican mejor la conducta, ¿no? Ese reflejo es solo porque ve un alimento que hace esto,
o porque yo le digo, no es que le digo, pero le castigo si no hace lo que yo quiero. Y le doy su hueso, le doy su comidita, si hace lo que yo sí quiero. Entonces, Pablo le diría, pues no, 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 eso es una cuestión así que le sale al perrito. Y Skinner le diría, no, hace lo que yo le digo si le doy un premio o si lo castigo. Y así va a aprender a hacer lo que quiera. Por eso que presentan los circos, ¿no? Se ven perros que hacen cosas increíbles. Y uno dice, ¿y si yo le enseño a mi perro, lo hará? Bien difícil, ¿no? Porque tiene que ser desde bien cachorrito y trabajando como Skinner. Premias o lo castigas. Obviamente que el castigo no es pegarle, ¿no? Sino simplemente le gritas o le haces algo, ¿no? Pero sin agredirlo, obviamente, ¿no? Todavía creo tenemos, sí, tenemos tiempo para unas cuantas más. ¿Podría considerarse el enfoque cognitivo como una reconciliación entre estructuralismo y conductismo? Y entonces vayan leyendo las alternativas. Podría considerarse el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo es estudio de los procesos mentales, ¿no? Memoria, inteligencia, etcétera. La A. El estructuralismo es vernos hacia adentro. Conductismo, manejo de La conducta. Miss. Efectivamente, muy bien, sí, ajá, porque combina el estudio de los procesos mentales más la medición objetiva, ¿no? O sea, el cognitivismo retomó el interés por la mente, ¿no? Pero ya con métodos experimentales, empíricos. Y eso sí le gusta al conductismo. El conductismo dice, si yo veo un cambio así real, eso vale. Pero si viene alguien como Sigmund Freud y me cuenta que ha soñado, no, eso yo no creo. Entonces, no se ponen de acuerdo en eso, pero sí en este caso, ¿no? Porque combina el estudio de los procesos mentales y la medición objetiva. ¿Qué pasaría, qué hubiera pasado si Freud hubiera vivido en este tiempo? Hubiera tenido acceso a todo esto, a la neurociencia moderna, ¿no? ¿Qué aspecto de su teoría podría haber sido el más cuestionado? Le hubieran dicho, ya ves, te equivocaste, Freud, y le muestra su resonancia. ¿Qué, cuál de ellos sería para que ustedes les saquen en cara y le digan, mira, mire, señor Freud, usted se equivocó porque de acuerdo a nuestra máquina que tenemos ahora de 2025, tiene ChatGPT, Perplexity, Gemini, uff. Entonces, si Freud hubiera tenido acceso a la neurociencia actual, ¿qué aspecto de su teoría podría haber sido más cuestionado? Por ejemplo, Freud habla del yo, del ello, del superyo, pero alguien le puede decir, ¿y dónde está eso? En algún sitio, pero ¿dónde? Y si tiene la máquina, con la máquina podría o nada. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Miss, la D. La D, mi, sí. La D, claro. La localización anatómica del ello y del yo. Dicen, ¿a dónde está el ello? A ver, ¿en qué parte? En el tálamo, en el hipotálamo, en la amígdala, en el área de Broca, de Wernicke, en la circunvolución, el hemisferio derecho, izquierdo, parietal, no, nada. Entonces, eso fue lo que Freud decía, ¿no? Tenemos un yo, el ello y el super yo. ¿Y dónde están? La neurociencia demuestra que la mente no se divide en estructuras anatómicas, así como Freud creía, ¿no? Ya con la neurociencia el enfoque es distinto, totalmente distinto, pues, ¿no? Cuando Maslow afirma que el ser humano busca la autorrealización, ¿qué implica filosóficamente esto? ¿Qué implicación filosófica introduce en la psicología? A ver, vayan viendo las alternativas.
La B, Miss. ¿B o D? B, Miss. B. Ya. La C. Que la experiencia subjetiva tiene valor científico. Sí, el humanismo, ese que habla Maslow, Carl Rogers, ellos, le da valor a la vivencia personal. Dice que es una fuente legítima, válida, lógico, y el conductista. Ese debate que... Ay, ¿se fue? No, está bien acá. ¿Cuál es ese debate que sigue vivo hasta ahora entre el biológico y el conductista? Hasta ahora no se ponen de acuerdo. Ustedes recordarán que no solo en psicología siempre se habla de ¿es inteligente por herencia o por el La B. contexto? La B. Claro, sí, pues hasta ahora hay esa discusión, ¿no? Se han dado cuenta en todo, ¿no? Dice, ¿quién es? Dice, la creatividad, ¿se aprende o se nace? El artista, ¿nace o su familia, esto, o es que desde chiquito practicó, ¿no? Y hasta ahora sigue la discusión, ¿no? O sea, la gran discusión hasta ahora es herencia versus ambiente. Entonces, sí, pues la letra B, ¿no? Entonces, si el aprendizaje se explica mejor por los genes o por el ambiente. Hasta ahora, esa es la discusión que hasta ahora continúa, ¿no? Y seguirá posiblemente. Come fruta, hijo. A ver, si un estudiante usa TikTok para observar cómo cambian las emociones de la gente ante distintos estímulos, ¿qué método es el que está aplicando? Descriptivo. Claro, es bien Diosito, tu sencillo, mamá ¿no? sacó 10 soles de ahí, ¿te la has vuelto a poner o no? No, Cierra ¿Sabes el que Ay, han mi- sacado 10 soles? micrófono. no. ¿Quién Pero ¿cuál es está tu plata? ¿Está completo o le falta? Porque no dijo que lo iba a poner. ¿De dónde Ay, sacó? Diosito. Que necesitaba yo urgente, dijo, no venía a pasarte, papá. No, no me ni siquiera me ha dicho. El alcalde de una billetera. Debe ser eso. No, yo llevo eso, ¿no? No, no Ay, sé, una billetera. ¿Qué hacen eso? Dijo una emergencia para tu viejo, pero no tenía, tu mamá tenía por enduro. Ya, Y ese ya si está. ella dice que ha sacado 10 soles, la tengo que... No, yo he visto que ha sacado los 10 soles, pero quiero saber si lo ha puesto. No me ha dicho Ya, yo nada. no voy a decir, no le digas nada. Pero fíjate cuánto tienes, que sí. Tú sabes, está una plata, ¿cómo te vas a dar cuenta? Devuelve. a ver, no sé de dónde se está colando ese sonido. ¿A mí me escuchan? No sé, lo he desactivado acá. ¿Se escucha? Sí, profesora, sí. Ah, ya, ya. Gracias. Sí, sí, porque tuve que cerrar toditos los micrófonos por un instante. A ver, entonces, si un estudiante usa TikTok para observar cómo cambian las emociones de la gente, ¿qué método está usando? El descriptivo. El El descriptivo. descriptivo. Sí, observa y registra, ¿no? Y así, entonces llegamos a una más. A ver, ¿qué une a Boone, Freud y Skinner? Aun cuando tienen diferencias, ¿qué es lo que los une? A ver, vayan viendo. ¿Qué une? O La sea, B, La B, Miss. La B. claro, sí, La sí, pues efectivamente la búsqueda de leyes universales del comportamiento, ¿no? O sea, todos, pero desde su propio punto de vista,
intentan explicar la conducta del ser humano mediante principios generales. Muy bien, entonces ya con este repaso la cosa queda más clara y más bien quisiera, ya para cerrar, que nos quedan unos pocos minutos, tal vez alguna pregunta. No se olviden que psicología tiene el COPSI, ¿no? Tiene un departamento de asesoría psicológica para que ustedes puedan acudir ahí en el momento que deseen, ¿no? O sea, es un servicio adicional que se da para los preestudiantes y estudiantes de la universidad, ¿no? Entonces, ese es el método como vamos a seguir trabajando con psicología y si hay alguna duda o consulta, no se olviden siempre de preguntar, que aquí estamos para poder orientarlos en todo lo que ustedes puedan necesitar. Entonces, a ver un ratito, si tenemos, solamente en esta primera parte hemos visto algo bien amplio porque como el tiempo permite poder hacer esa amplia visión, ¿no? Una cosa que debe quedar clara, escuela psicológica no es lo mismo que enfoque psicológico, por si acaso. Escuela psicológica es un grupo de personas, de profesionales, investigadores, que comparten una misma idea. Eso es una escuela psicológica. Y enfoque psicológico es la forma como yo veo la psicología. La veo como, por ejemplo, como un campo de estudio para mejorar mi salud mental. La veo, por ejemplo, para progresar así en general. O le puedo dar un enfoque concreto, educativo, laboral, familiar, social en general. ¿Ok? Entonces, eso también es bueno tener en cuenta, ¿no? No solamente que enfoque y escuela son dos cosas distintas. Lo que vamos a hacer ya en las siguientes clases es, cada una de estas cosas que hemos visto ya la vamos a ver en una clase entera, por decir, conductismo. Ya. ¿Qué es un estímulo? ¿Qué es un refuerzo? ¿A qué se le llama castigo en psicología? ¿Qué es castigo positivo? Castigo negativo, refuerzo, estímulo vicario, o sea, cada uno ya. Freud obviamente también lo veremos en una clase especial con su psicoanálisis, ¿no? La interpretación de los sueños, el inconsciente, el yo, el ello, el superyo, ¿no? Entonces ya cada uno va viendo específicamente en qué consiste, ¿no? Esa forma de ver la psicología y qué pensaban ellos, ¿no? Y cómo actualmente la psicología se vale mucho ahora de las neurociencias, ¿no? Que utiliza también tecnología, ¿no? Tanto así que si ustedes ponen en internet psicólogo artificial, van a encontrar, ¿no? Antes no existía eso, ahora ya dice psicólogo artificial. Es algo tan nuevo, tan actual que los propios psicólogos llega el momento en que tienen que actualizarse en el campo de la tecnología, ¿no? Que ninguna ciencia se detiene, todas avanzan, y sobre todo la que estudia el comportamiento del ser humano, que es tan complejo como ustedes han visto, ¿no? Por eso la gente, sin ser psicólogo, dice, cada persona es un mundo, efectivamente, ¿no? Y cada persona es contradictoria, porque dice una cosa pero hace otra. Y eso no nos debe llamar la atención, porque es así, el ser humano es contradictorio. Puede decir una cosa, ¿no? Pero tú ves que hace otra, ¿no? Alguien te aconseja, tienes que ser puntual, hijito, te anda temprano, y resulta que llega tarde. Es así, el ser humano es contradictorio, ¿no? Tiene su yin y su yang, es decir, sus luces y sus sombras, sus noches y sus días. Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes y ya nos vemos pues en la próxima semana. Que sigan disfrutando de su tarde, que hayan sacado provecho de la clase de hoy. Hasta la próxima.